Clase 1. Historia. De los caudillos a las instituciones. En 1929, la creación y consolidación del PNR y el surgimiento de nuevos partidos recordó la frase de sufragio efectivo no reelección. Fue uno de los principios defendidos por la Revolución. Para fortalecer el gobierno y terminar con las rebeliones armadas por la presidencia de la República, Plutarco Elías Calles propuso a los jefes políticos y militares la creación de un partido político. Es así como en 1929 se funda el Partido Nacional Revolucionario, PNR. Muchos sindicatos y organizaciones de distintos sectores de la sociedad se afiliaron a él. En 1938, el partido se reformó y se conformó por 4 sectores sociales: obreros, campesinos, populares y militares, y se llamó Partido de la Revolución Mexicana, PRM. En 1946 tuvo otra transformación y adoptó el nombre de Partido Revolucionario Institucional, PRI. Un partido político es de oposición cuando compiten con otros que ya ocupan el gobierno, ya sea federal, estatal o municipal. Desde 1929, varios partidos se integraron al Partido Nacional Revolucionario, que se convirtió en el partido oficial y se mantuvo por décadas en el gobierno. A pesar del predominio del partido oficial, los partidos de oposición conservaron su importante presencia política en la sociedad. Sus seguidores acusaron al gobierno de haber cometido un fraude electoral en favor del PRM y del PRI. Hubo otros partidos de oposición como el Partido Acción Nacional, fundado en 1939 por el abogado Manuel Gómez Morín, y el Partido Comunista Mexicano, PCM, creado en 1919. El secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, impulsó una reforma educativa a fin de permitir a los partidos políticos de oposición participar con mayor libertad en los procesos electorales. Para el impulso de la economía, la meta principal de los gobiernos de México fue resolver los problemas de su crecimiento económico heredados del pasado. En el campo, la mayoría de sus habitantes vivían con una gran desigualdad. Carecían de empleos y sus tierras eran improductivas o les habían sido arrebatadas. En las ciudades prevalecía el desempleo y los derechos de los trabajadores no eran respetados. La gran mayoría de los inversionistas nacionales y extranjeros explotaban los recursos naturales con privilegios que permitían su enriquecimiento. Para superar estas y otras dificultades era necesario realizar muchos cambios en la organización del trabajo, la propiedad de la tierra, la distribución de los recursos, las funciones del gobierno, los derechos de los trabajadores y campesinos. La participación de la inversión era extranjera. Debido a estos problemas, entre 1910 y 1930 la economía mexicana tuvo un crecimiento muy bajo. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas de 1934 a 1940, la reforma agraria se convirtió en el principal instrumento de transformación social y económica del país. En estados como Michoacán, Morelos, Veracruz, Yucatán y Chiapas se formaron ejidos que tuvieron un gran éxito. A partir de 1940, la reforma agraria perdió importancia y su lugar lo tomó la industrialización de la economía nacional. La demanda de materias primas y mercancías que provocó la Segunda Guerra Mundial favoreció la creación de industrias y un crecimiento económico hasta 1970, lo cual fue calificado como el milagro mexicano,
porque comparado con otros países de América Latina, México había logrado mantener su crecimiento y una estabilidad política inusual en el continente. Sin embargo, ese milagro tuvo efectos contraproducentes en el funcionamiento de la economía y la sociedad. La industria nacional creció, pero no se invirtió lo necesario en la producción de tecnología y maquinaria pesada, por lo que continuó dependiendo de la importación de ciertos productos. A partir de 1970, el país entró en un periodo de crisis económica, como consecuencia de los problemas que se arrastraban. La escasa inversión en el campo provocó la importación de alimentos básicos de Estados Unidos y para atender otros problemas de la población en áreas como salud, educación, el gobierno solicitó préstamos en el extranjero, aumentando así la deuda extranjera. A principios de 1978 se anunció el descubrimiento de grandes yacimientos petroleros en el Golfo de México, por lo que el gobierno solicitó nuevos préstamos al extranjero para elevar la producción de petróleos mexicanos Pemex. El incremento en la explotación petrolera fue notable, lo que se vio favorecido por el aumento a nivel internacional. La crisis trajo como consecuencia el empobrecimiento de la mayoría de la población y el aumento del desempleo. Antes de ser expropiado el petróleo, el 18 de marzo de 1968, la industria del petróleo que operaba en México era propiedad de empresarios ingleses y estadounidenses, junto con la minería. Proporcionaban al gobierno importantes recursos. El gobierno mexicano tuvo conflictos con las compañías petroleras a causa de la aplicación de leyes que limitaban privilegios económicos. El presidente Lázaro Cárdenas decidió entonces expropiar la industria petrolera para sujetar a la autoridad del gobierno sus bienes y administración. Así se fundó Pemex. Esta decisión fue respaldada por amplios sectores de la sociedad y ofrecieron su apoyo para pagar a las compañías la indemnización que establecía la ley. Otra de las reformas implementadas por el presidente Cárdenas fue el reparto de la tierra entre los campesinos del país. Se creó el Banco Nacional de Crédito Ejidal en 1936. Estimuló el desarrollo a través de créditos para los ejidatarios y pequeños campesinos. El 18 de marzo de 1938, a través de todas las estaciones de radio de la República Mexicana, el presidente Lázaro Cárdenas anunció la expropiación de las compañías petroleras. La participación de México en la Segunda Guerra Mundial fue un momento en la historia muy importante. México participó de manera directa en acciones que han cambiado o afectado a otros países, ya fuera en defensa de sus intereses o en apoyo a sus causas. Un suceso del siglo XX que ocurrió fuera de México, pero que influyó de manera importante en el curso de la historia de la Segunda Guerra Mundial. México resultó muy favorecido, pues durante esos años los países industrializados como Alemania, Inglaterra, Francia y Estados Unidos no podían producir todo lo que necesitaban, ya que sus industrias estaban dedicadas a la fabricación de armas y productos para la guerra. Esto provocó que empezaran a comprar productos mexicanos y se obtuvieran recursos, acelerando la industrialización de nuestro país y la construcción de carreteras, puertos, presas y aeropuertos. Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, México se declaró neutral, pero en 1942, luego de que dos buques petroleros mexicanos fueran atacados por submarinos alemanes, el presidente Manuel Ávila Camacho decidió apoyar a los países aliados y declaró la guerra a los países del eje. La participación de nuestro país en esta guerra fue de dos maneras. Primero, mediante la exportación de materias primas y con trabajadores agrícolas.